Jesús no manchaba el evangelio. Jesús no hacía el evangelio que se viera de otra manera. Jesús dejaba el evangelio claro, duela a quien le duela. Por eso también Jesús soltó muchos problemas. Por eso los discípulos soltaban muchos problemas. Aleluya. ¿Por qué? Porque el evangelio que ellos soltaban era un evangelio claro y preciso. En este tiempo no, varón. En este tiempo hemos acostumbrado a decirle a la persona, enfócate en esto, en esto, en esto. Y dejamos el Espíritu Santo de otro. Declaramos esta palabra: levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que te hace la guerra, repréndelo en el nombre de Jesús y empieza a hacer lo que tú tienes que hacer. Empieza a hacer tu llamado. Tú sabes a lo que Dios te ha llamado, tú sabes las manifestaciones de Dios que has visto, tú sabes lo que Dios ha hecho en tu familia a través de ti. Declaramos esta palabra profética sobre ti: levántate y resplandece, porque hay una gloria que Dios va a manifestar a través de ti. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Varón, yo me daba cuenta de algo. Cuando yo meditaba sobre esta palabra, yo le preguntaba al Señor qué era lo que Él quería revelarme. El Señor me decía, hay personas que necesitan que las palabras sean sembradas en ellos. ¿Qué requiere esa palabra cuando Jesús hablaba a los discípulos? No simplemente hablaba que cuando Él sembraba palabras, sino que el sembrar significa ministrar lo que tú portas. Entonces Jesús le ministraba no simplemente a los discípulos por la palabra, sino que también le daba a conocer la palabra a más personas. Pero hubo un tiempo que a Jesús dejó de hablarle por palabra a los discípulos y empezó a revelarle el reino. En la palabra dice en Lucas 8:10, y Él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y viendo no entiendan. O sea, que Jesús le hablaba por la parábola a los demás porque no entendían el reino. Entonces los discípulos se sorprenden porque decían, pero Señor, ¿cómo así que esta parábola no la estamos entendiendo? Incluso yo conocí del reino y no entendía la parábola que Jesús le decía. Amén, sí. Entonces tú meditas, hay personas que están dentro del reino pero todavía no conocen el reino. Están en el evangelio. Entonces, algo que yo le decía al Señor, hubo un tiempo en mi vida que yo estaba viendo una entrevista y el Espíritu Santo me dijo a mí, muchos ministran. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo así? El Señor me decía, muchos ministran, pero pocos ministran delante de mi presencia. Hay personas que tú la estás viendo, que tú crees que están ministrando delante de la presencia de Dios, pero ministran por emoción. Por emoción. Entonces, esa palabra no quiere decir a nosotros que la palabra de Dios se puede sembrar en cualquier lugar, profeta. Amén. Se puede lograr en cualquier momento, en cualquier circunstancia, pero no en todas las circunstancias va a dar los frutos. ¿Por qué? Porque decía que la parábola que Jesús le decía a ellos, Jesús la llevaba por un lugar que estaba seco, que no habían personas que no quieran saber del amor de Dios, y venía el enemigo y se la arrebataba. O sea que hay cosas que Jesús nos manda a sembrar, pero el enemigo la arrebata si no somos oyentes de su palabra, si no estamos efectuando dentro de su palabra. Entonces, gloria a Jesús. Hay personas en este cristianismo que quieren manifestar el poder de Dios cuando todavía no lo conocen. Los discípulos, Jesús primeramente le empezó dando la leche espiritual, porque si Jesús sabía que si le daba huesos se iban a ayudar o le iba a caer mal de eso. Entonces, el sistema digestivo es así. Si una persona come mucho y no traga la comida, le va a hacer daño. Entonces Jesús sabía que si le daba mucho de comer, le iban a hacer daño a ellos. Por eso el Espíritu Santo trata con la persona primero con la leche espiritual. Jesús no te puede dar a ti algo que tú no puedas soportar. El Espíritu de Dios no te puede dar algo que tú no puedas sobrellevar bien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios da todo entendimiento claro, profeta. La palabra de Dios es una palabra que nutre tu espíritu. Por eso dice que la palabra es como espada de dos filos. Separa el alma del espíritu. ¿Por qué? Porque primero para separar el alma tienes primero que preparar tu alma. Preparar tu espíritu para que tu espíritu sea receptivo. Hubo otro punto que yo le decía a Jesús, que le preguntaba, y yo le decía, Señor, pero a base de todo ese mensaje, ¿qué tú me quieres referir? Y Jesús me decía, tú no puedes sembrar una semilla cuando todavía tú no tienes un huerto. ¿Qué me quiero referir con eso? ¿Y qué el Espíritu Santo se quería referir con esa palabra que Él me dio? Profeta, hay personas que tú lo ves que quieren sembrar de su propio espíritu, como te había explicado antes, esa semilla ministrar de tu propia presencia. Hay personas que quieren sembrar de la propia presencia de ellos, pero no tienen el huerto. El huerto es el lugar receptivo donde tú vas a recibir lo que viene de parte de Dios. Por eso que nos damos cuenta que cada palabra que el Espíritu Santo da sobre una persona, primeramente pasa por tu espíritu. Y lo que está en tu espíritu se materializa. Porque tienes que confrontarte. Cada vez que Dios te da una palabra para revelarla, te confronta la palabra con tu vida. Exacto. Porque aquí Jesús habla de esta parábola y los discípulos no entendían lo que el Señor
le estaba diciendo. Hablo en parábola para que el que escuche no entienda. Jesús está diciendo, hay gente en el Evangelio que están en el Evangelio, pero no conocen el Dios que ellos le sirven. Hay manifestaciones del Espíritu y hay mucha gente con muchos años en el Evangelio que no entienden ni pueden discernir lo que está pasando en el momento que el Espíritu Santo se manifiesta. Aquí eso era lo que acontecía. Jesús hablaba en parábola para el que el entendido no entendiera lo que decía Jesús, y los que escuchaban, no entendían lo que el Señor predicaba. Pero más adelante, creo que uno de los discípulos, no recuerdo el nombre ahora mismo, del que le preguntó, maestro, pero ¿por qué a nosotros tú no hablas en parábola? Para que entendiendo no entendamos, y para que escuchemos no escuchemos. No entiendo tu mensaje, no entiendo lo que está pasando. Así hay mucha gente en el Evangelio que no entienden el proceso, no entienden lo que Dios le habla, lo que Dios le revela, no lo entienden, porque están como evangélicos que son de pasantía, porque podemos haber 300 miembros en una iglesia, pero cuando pasamos el sedazo, quizás 5, 10 o 15 son reales y permanecen. Luego la otra parte se va. Gloria a Jesús. Eso sí, mi hermano, porque mira, te das cuenta en el proceso de Job. Job podía creer que él tenía mucho. Job podía creer que él tenía toda la vaca, todos los corrales. No, que mucha gente sabía que él tenía. En realidad, Job en su nación era el hombre más rico que había. Que más tenía. Entonces, ¿qué hubo eso? Aconteció que cuando Job, él era la persona más rica, Dios tuvo que quitarle. Le quitó todo. ¿Pero era para qué? Para probar su fidelidad. Yo te digo a ti algo. Yo estoy claro que Job, después que se le quitaron, conoció más el reino, porque él mismo lo dice. Más de oída que había oído, más ahora mis ojos te ven. O sea que hay procesos que llegan a tu vida, ya no es para que tú escuches a Dios, es ahora para que tú lo veas. Entonces, Job empezó ya a ver la manifestación, pero el enemigo siempre tiene ese plan astuto. ¿Por qué? Porque la administración del enemigo es para que tú te caigas. Y el enemigo sabía que si le quitaba todo a Dios, le iba a decir, no, pero si le quito esto, ya no le va a servir más a Dios. Pero no, eso es lo que incrementó su fe. O sea que nos damos cuenta que cuando nosotros estamos dentro de la barca, aún la marea sea contraria, aún el viento sea contrario, eso es lo que está empujando a nuestro propósito. Amén, eso es así. ¿Por qué? Porque a Job se le fue empujado el propósito. ¿Por qué? Porque Job, el plan era de Dios, era que él conociera el reino, profeta. Gloria a Dios. Y lo empezó a conocer el reino. Entonces, para seguir con la historia de la semilla. Jesús había sembrado una semilla en lo espiritual, si podemos dar cuenta, y le preguntamos al Señor, ¿cómo así que la semilla en la intimidad? ¿Cuántas personas inválidas, que eran ciegas, endemoniadas, se acercaban a Jesús? Jesús sanaba, pero Jesús primero tenía que vivirse eso en la intimidad. Sí. O sea, que hay cosas que están manifestadas en la intimidad. Un ejemplo, te pongamos de caso. El Espíritu Santo me revela que hay 20 personas que van a ser sanas. Ya Jesús vio esas 20 personas que fueron sanas en la intimidad. Y ahora Jesús lo está materializando. Materializando, una realidad. Exacto. Entonces, hay personas que bajo el poder de Dios se emocionan, varón. Gloria a Jesús. Entonces, si Dios dice, voy a levantar 20 personas que se encuentran decaídas, quiere levantar 23, 22. ¿Por qué? Porque para nosotros poder manejar el poder de Dios, tenemos que tener templanza. ¿Qué es la templanza, varón? La templanza es esa capacidad que tú tienes de automanejo. Amén, gloria a Jesús. Te voy a decir algo. A Moisés se le fue negada la tierra por su desobediencia. Desobedeció. Entonces, la templanza no viene del Espíritu. Pero que como tú dices ahí que Moisés se le fue mostrada la tierra de lejos y desobedeció, pero Moisés tenía la presión de un pueblo, ¿sí? Como humano que era, muchas veces nosotros, como seres humanos, mantenemos una presión del sistema del mundo. Y a veces la presión del sistema del mundo te lleva a pecar y a fallarle a Dios. Exacto. ¿Entiendes? Moisés, en el momento que Moisés le falla al Señor, tiene la presión del pueblo, nos saca de Egipto, donde por lo menos teníamos comida y agua, aún siendo esclavos. Teníamos comida y agua, y tú nos sacas de Egipto y nos traes al desierto a morir de sed. Queremos agua, queremos tomar agua, pero ya Dios le había dicho a Moisés, toca la roca. Pero Moisés, con la presión del pueblo encima, Moisés golpea la roca, ¡pam, pam, pam! Y desciende el agua, aún Moisés pecando delante de él. Aún Moisés desobedeciendo la voz de Dios.
Sucede un milagro que el agua sale de la roca. Sí. Aún así, hay gente que Dios le dice, te quiero en la intimidad, te quiero en mi presencia, para yo poder manifestarme a ti y que lo que yo me manifieste a ti en el secreto te pueda salir al público. Hay gente que no hace eso. Hay gente que desobedecen a Dios y aún Dios así lo usa. Y mucha gente, como tú dices, se cree en el ego y quieren obrar en su emoción, en su pensar, fuera de lo que es la presencia del Señor. ¿Me entiendes? Pero tenemos que tener intimidad con Dios Claro. para que Dios se nos pueda revelar y lo que se nos dé en el secreto lo podamos sacar al público. Pero si te das cuenta, Moisés sí llegó a entrar a la tierra prometida. ¿Te digo por qué? Porque cuando Moisés desobedeció, para seguirte con el tema de la templanza viene también de la carne, porque son emociones. Entonces, a Moisés se le negó ir, pero nos damos cuenta más para adelante la misma palabra en los evangelios. Cuando Jesús fue transfigurado, ¿quién fue que se apareció con Jesús? Moisés y Elías. Moisés y Elías. O sea, que a Moisés se le negó en su carne que pisara la tierra prometida, pero en su espíritu se le dio la autorización. ¿Por qué? Porque ya Moisés había sembrado una semilla en lo espiritual para que se materializara. Cuando Moisés fue materializado, cuando fue transfigurado Jesús, no fue de que por la desobediencia de él, sino fue por su intimidad. Hay personas que quieren fluir de parte de Dios, que quieren sentir el mover de Dios, pero primero tú tienes que fluir de la intimidad. Amén, gloria a Claro, Dios. los milagros que Dios hace en estos tiempos es porque fluyen en la intimidad. Y se están viendo poco Se los está viendo milagros. poco. ¿Por qué? Porque, mira, la fe es la clave de todo. Porque si nos vamos a eso, la palabra nos dice a nosotros que lo que se ve fue creado de lo que no se ve. De lo que no, O sea, que no existía. exacto. Entonces nuestros ojos carnales están cerrados para la gloria de Dios, pero los espirituales están abiertos. Pero hay personas que no saben percibir lo que viene espiritual y lo que viene de Dios. Entonces, cuando nosotros sembramos una semilla en lo espiritual, al tiempo se va materializando y lo podemos ver. Amén, eso es así. Algo que yo decía anteriormente, que hay cosas que en el momento uno no la ve. Nosotros estamos creyendo en un Jesús que no se ve, pero con el tiempo aquello que no se veía se nos va a ir revelando y se va a ir viendo. ¿Por qué? Por nuestra consagración y por nuestra intimidad con el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es la clave de todo varón. Amén. Hay personas que quieren fluir pero dejan el Espíritu Santo atrás. Es que sin el Espíritu Santo no podemos fluir en el mundo espiritual, jamás. Y el mismo Jesús lo dijo, es necesario que yo me vaya para traerle el Consolador. Si los discípulos todavía se hubieran mantenido con Jesús, no hubieran recibido, no hubieran hecho todo lo que hacen ellos. ¿Por qué? Porque se iban a abarcar que tenían a Jesús ahí y simplemente querían estar ahí buscando a Jesús, pero se iban a olvidar de los otros. Entonces fue necesario que Jesús se apartara para que venga sobre ellos el Espíritu Santo. Y si te das cuenta, el Espíritu Santo vino sobre ellos de una manera que yo no se lo esperaba. O sea que hay personas que le piden mucho a Dios: Padre, yo quiero una amistad contigo, yo quiero una revelación de tu presencia, yo quiero brotar como brotan las demás personas, pero todo a su tiempo. Gloria a Jesús. Porque yo te voy a decir algo, los discípulos no sabían que el Espíritu Santo se iba a derramar en el Pentecostés, no lo sabían, No, porque le estaban buscando. lo estaban buscando, ellos no sabían, pero lo estaban buscando. Entonces, Eso aconteció 10 días después de Jesús irse al cielo. exacto. Entonces hay momentos que tenemos que esperar, pero provocar. Hay personas que esperan, que tú lo ves sentado esperando la bendición, pero no se pueden aspirar a la bendición. El mover de Dios implica que tú tienes que batallar todo lo que tienes que batallar. Gloria a Jesús. Porque se te Aleluya. van a levantar familiares, se te van a levantar amigos, el mundo te va a menospreciar. Pero la palabra dice que Jesús está con nosotros, porque Él venció el mundo. Amén. Eso Y es si así. nosotros portamos al que venció el mundo, no hay nadie que nos detenga. Amén. El mismo salmista David decía: el Espíritu Santo me ha ungido. El Espíritu Santo, si está conmigo, ¿quién va contra mí? Nadie. Nadie va a poder contra David. David podía tener el varón, una piedra de la más chiquita. Y si se venían 10 gigantes, David lo mataba con una piedra a los 10. Amén. Eso ¿Por es qué? así. Porque no era con su fuerza, con la fuerza del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Era con la fuerza de Dios. O sea que la fuerza de Dios nos da poder y nos da potestad para repeler todo demonio. Amén. Eso es así. Y la palabra nos dice también que apartados de Él, nada podemos hacer. Fuera de Dios nada. Nada. Hay personas que quieren ese amor de Dios. Pero, te lo digo por experiencia, hay veces que uno se siente ya decaído espiritualmente y no sabe nada qué hacer. Pero aún en los momentos más difíciles, varón, que tú no hayas cómo levantarte, ahí del Espíritu Santo. Amén. Eso es así. Gloria a Jesús. Mis hermanos, usted puede llamar y puede escribir a esta plataforma para estar orando. Recuerde que estamos en el momento profético.
La Biblia habla que en los tiempos de la ley, los profetas profetizaban de tiempo en tiempo. Estamos en un momento profético donde podemos declarar una palabra que se puede cumplir en el momento, pero también se puede cumplir más adelante. Así que usted puede escribirnos al 849-465-7676. Se puede conectar con nosotros y en los momentos de intimidad yo sé que Dios va a obrar, yo sé que Dios se va a glorificar y vamos a profetizar sobre estas peticiones que usted tiene ahí estancadas, que quizás tiene mucho tiempo pidiéndole al Señor por esa petición. Hoy vamos a profetizar, hoy vamos a declarar una palabra que va a contrarrestar, que va a romper las cadenas, que va a romper lo que detiene esa petición que usted tiene delante del Señor. Yo sé que hay peticiones que están detenidas en los cielos porque tenemos que pelearla en el nombre de Jesús. Tenemos que levantarnos, tenemos que pelearla. Y para eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Como dice mi hermano Anderson, hay que tener una intimidad con el Señor para poder, oiga, para poder entender los misterios del reino espiritual. Tenemos que pelear, tenemos que buscar al reino de Dios para poder entender lo que Dios en estos tiempos nos está revelando y lo que Dios en estos tiempos nos está declarando y dándonos en intimidad. Así que puedes escribirnos ahí, pedir tu petición, que hoy vamos a sacar un momento y vamos a profetizar sobre esas peticiones y sobre esas enfermedades que te están haciendo la guerra en un tiempo determinado. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, profeta. Y es verdad, hay personas ahora que necesitan ayuda en este momento. Amén, gloria a Jesús. Hay personas que necesitan ese poder del Espíritu Santo. Que se está viendo poco, eso, discúlpame que te interrumpa. Se está viendo poco el bautismo del Espíritu Santo en las iglesias. Se está predicando mucho emocionalismo, se está predicando muchas doctrinas de hombre y se está viendo poca manifestación del poder de Dios. Yo he podido notar en estos últimos tiempos, en estos últimos años, que ya hasta las campañas evangelísticas se está viendo poco los milagros. Porque ya estamos invitando, los predicadores y los evangelistas que estamos invitando en estos últimos tiempos son los evangelistas de renombre, los que verdaderamente buscan a Dios. Ni caso le estamos haciendo. Los que verdaderamente, portan una palabra del Señor, no le estamos prestando atención. Y así, varón, mira, yo escuché un testimonio de un profeta que estaba en Puerto Rico, que él había invitado a una campaña de 3 días, si no me equivoco, no me acuerdo muy bien el testimonio. Gloria a Jesús. Y en ese testimonio invitaron a un predicador de para afuera. Ese predicador de para afuera, el primer día se manifestó terrible, güey. El segundo día terrible se manifestó a Dios. El tercero él se para y dice, ¿sintieron a Dios? Todo el mundo dijo sí. ¿Vieron los milagros? Y todo el mundo dijo que sí. Y después él dice, yo fui un satanista que fue llegar a la palabra. O sea, que hay personas vestidas de lo más santo y la más oveja, pero son lobos. Sí, ministro, por eso te decía ahorita que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y no tanto el conocimiento de la palabra, el discernimiento de espíritu. Yo tengo por costumbre, cuando voy a las actividades, voy a cualquier sitio y hay una manifestación, yo pido discernimiento de espíritu para ver qué se está moviendo en el ambiente. No es porque que tú dances y hables lengua, yo voy a danzar y voy a hablar lengua. No, yo tengo que ver si lo que tú estás haciendo, lo que tú estás sintiendo, viene de parte de Dios. Yo tengo que escudriñar tu espíritu para ver si lo que está manifestándose sobre ti es el Espíritu Santo o son los demonios, porque los demonios danzan, hablan lengua y hacen milagros. Y los demonios conocen más a Dios que nosotros, varón. Satanás habla lengua, Satanás danza y hace milagros también. Porque es el príncipe de este mundo. Satanás tiene autorización en este mundo para hacer lo que él le dé la gana. Entonces tenemos que buscar a Dios en el secreto. A ti que me está escuchando, busca al Señor en el secreto. Busca la dimensión de Dios y sobre todo pide a Dios discernimiento de espíritu. Porque estamos viviendo los últimos tiempos y mucha gente, como dice el Señor, vendrán en su nombre. Vendrán en su nombre. Harán muchos milagros, engañarán a muchos, pero Él no está ahí. Entonces, en estos tiempos finales que estamos viviendo, vamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Vamos a buscar la manifestación del Espíritu Santo real. Mi alma adora el nombre de Jesús. Así que en esta tarde nosotros profetizamos sobre todo aquel que todavía no ha entendido para qué ha sido llamado. Nosotros en esta hermosa tarde profetizamos
que Dios abra tu entendimiento y abra tus oídos al mundo espiritual, para que tú entiendas lo que Dios te está revelando y lo que Dios te está manifestando sobre tu vida. Quebrantamos toda atadura, quebrantamos toda cadena que te atan, toda maldición, todo pacto ancestral de tu familia, lo quebrantamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos sobre ti una palabra profética en este hermoso momento profético. Declaramos que sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Declaramos que sobre ti el Espíritu de Dios se va a manifestar y tú vas a entender en el mundo espiritual qué es lo que Dios quiere contigo, y tú vas a entender al Dios que tú le sirves. Declaramos esta palabra profética sobre ti que ahora está viendo esta transmisión en vivo y a ti que lo está viendo en video. Declaramos esta palabra: levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que te hace la guerra, repréndelo en el nombre de Jesús y empieza a hacer lo que tú tienes que hacer. Empieza a hacer tu llamado. Tú sabes a lo que Dios te ha llamado. Tú sabes las manifestaciones de Dios que has visto. Tú sabes lo que Dios ha hecho en tu familia a través de ti. Declaramos esta palabra profética sobre ti. Levántate y resplandece, porque hay una gloria que Dios va a manifestar a través de ti. Gloria a Jesús. Padre, declaramos palabras sobre estos jóvenes que son adoradores. Declaramos una palabra profética, declaramos levantamiento, declaramos que ellos moverán tu gloria, llevarán tu gloria en la adoración a los lugares donde lo lleven. No permita, Señor, que se contamine. No permita, Señor, que se dañe, Padre, con el sistema. Padre Celestial, permite que sean genuinos, Señor. Porque como dijo el profeta Elías, solamente quedo yo, y tú le dijiste, te equivocaste. Tengo 7,000 hombres que no se han contaminado todavía. Yo sé que hay un redil de parte del Señor guardado en el secreto. Yo sé que hay un redil que busca a Dios en espíritu y en verdad, que el mundo no conoce, que las redes no conocen, pero es un remanente que cuando abre la boca algo tiene que suceder. Yo sé que es un remanente que cuando abren la boca los demonios tiemblan, los demonios corren, las cadenas son rompidas, los yugos se pudren. Cuando estas personas que están guardadas en el reino abren la boca. Señor, profetizamos sobre esos caballeros. Profetizamos sobre los pastores, Señor, que han perdido la visión. Profetizamos que tú renuevas la visión, Señor, que tú traes visiones nuevas sobre ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, que todo aquel que tiene un espacio, que tiene un programa, Señor, Padre, que prediquen tu palabra, Padre, que sus programas no se vuelvan programas de farándula, sino programas que transmitan y proyecten la palabra del Señor. Profetizamos sobre ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y profetizamos una generación limpia, sin mancha y sin arruga. Que el día que la trompeta suene, esta generación que tú levantes, Señor, se puedan ir contigo en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad sobre los enfermos. Declaramos liberación sobre los cautivos. Declaramos fuera la depresión en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos fuera el homosexualismo, el lesbianismo. Lo declaramos quebrantado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que esos espíritus, en el nombre de Jesús, profetizamos que dejan los cuerpos ahora y salen de ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu satánico que tiene la vida satada, en el nombre de Jesús, profetizamos que son rotos y son echados fuera y mandados a lugares secos, con ida y sin devuelta, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos estas palabras sobre ellos en el nombre de Jesús. Todo el que ha escrito esta plataforma y ha traído una petición, Señor, tú las conoces, Señor. Y declaramos una palabra profética ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, que se van a cumplir en el momento que tú creas, Señor, en el momento que sea tu voluntad. Estas profecías se van a cumplir sobre sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, las peticiones que hay, Señor, que se cumplan a tu voluntad y a tu tiempo, Dios amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos eso en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Rey amado. Gracias te damos, Jesús. Si tienes que añadir algo, Anderson. Pero déjame decirle que todo tiempo ahora necesitamos de la presencia. Amén. Como lo dije anteriormente, sembrar, Gloria a Jesús. Sembrar eso en la intimidad. Sembrar esa semilla del Espíritu Santo que se nos fue entregada. Cada persona que está en el Evangelio, cada persona que está en el pie, está sembrada por una semilla, varón, que fue en un huerto. Gloria a Jesús. Entonces, eso es el Espíritu Santo, sí, varón. Que volvamos a la intimidad. Hay algo que Dios me decía, que era que volvamos de donde nosotros empezamos. Gloria a No Jesús. iniciar de cero, no iniciar de nivel 1, sino que tú reconozcas tu posición y tú reconozcas la posición de Dios. Porque para primeramente reconocer la posición de Dios,
Y para tener esa profundidad y esa amistad con el Espíritu Santo, debemos entender primeramente que debemos conocer nuestra propia voz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habla a través del Espíritu. Hay tres tipos de voces que podemos escuchar: Gloria a Jesús. la del enemigo, la de Dios y la nuestra. Entonces, para conocer primeramente lo que viene de Dios, tenemos que conocer nuestro propio interior. Amén. ¿Te das cuenta, profeta? Cada hombre de Dios que Dios usa, cada mujer de Dios que Dios usa, es porque ella conoce quién ella es. Es porque ella sabe discernir cuándo es Dios que habla. Entonces, así como tú dijiste, que tú, cada vez que tú vas a un culto, tú le pides al Señor discernimiento para tú saber qué Amén. Gloria a Dios. es lo que se está moviendo. Y en verdad es así, profeta. ¿Por qué? Porque vemos personas subidas en un altar, varón, que hemos convertido el altar en un circo. En pocas palabras, hemos convertido el púlpito en un teatro. Ya no se ven las manifestaciones que se veían antes, como lo decíamos ahorita. ¿Por qué? No es por falta de Dios, Gloria a Dios. porque Aleluya. Dios se mueve. Es por falta de que nosotros tengamos intimidad y por falta de conocimiento de la palabra. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque hay veces que queremos ministrar delante de un altar para que el hermano no vea, para que el hombre no vea. Pero esa persona que nosotros decimos de que quiere que Dios no vea, en verdad no es Dios que está viendo, el profeta. Le hablo a esa persona que cuando quieren subirse al altar, quieren insinuar que tienen el poder y que tienen esa presencia, pero si tú insinúas y tú vas con un espíritu de ego arriba del altar, tú no estás haciendo nada. Gloria a Dios. No Aleluya. estás haciendo nada. ¿Por qué? Porque Dios se mueve a través de la humildad. Jesús decía, sea manso, porque yo fui manso y humilde. Yo me imagino que Jesús se subía cada vez que tenía que soltar del reino de los cielos. Jesús subía con un corazón contrito y humillado. Jesús subía con un corazón humilde. Jesús no iba a subir arriba para insultar a una persona con un corazón lleno de odio. Y nos hemos dado cuenta que este evangelio se ha vuelto de tu mentira y yo te pido. Así es. Nos hemos dado cuenta, varón, yo siempre digo, las personas que viven tirándose una con el otro, me gustaría que me refuten un versículo bíblico o que mencionen un profeta donde decía que Aarón le tiraba a Moisés, que Pedro le tiraba a Pablo, que Jesús le tiraba a Jonás o le tiraba a cualquiera. No se da, varón, eso. Y eso está prácticamente desde la creación del mundo. Exacto. Porque Caín mató a su hermano Abel. Porque la ofrenda de Abel le agradó más al Señor que la de Caín. En estos tiempos no estamos matando a nuestros hermanos físicamente, pero le estamos matando usando plataformas, usando las redes para hablar y contrarrestar a nuestros hermanos. Por lo que Jesús derramó su sangre igual que nosotros. Entonces, Satanás ha sido inteligente y sabio porque ha puesto el pueblo de Dios en estos últimos tiempos como los madianitas, a matar uno con otro. Cuando Dios te usa a ti más que a mí, en vez de yo unirme a ti y interceder para que Dios te use, es todo lo contrario. Yo me uno al otro hermano para elaborar un plan para que tú no sigas fluyendo, para hablar de ti, para levantar un falso testimonio. Y lamentablemente lo estamos viviendo dentro del pueblo de Dios en estos últimos tiempos. Eso no manchaba el evangelio. Eso no hacía el evangelio que se viera de otra manera. Jesús dejaba el evangelio claro, duela a quien le duela. Por eso también Jesús soltó muchos problemas. Por eso los discípulos soltaban muchos problemas. Aleluya. ¿Por qué? Porque el evangelio que ellos soltaban era un evangelio claro y preciso. En estos tiempos no, varón. En estos tiempos nos hemos acostumbrado a decirle a la persona, enfócate en esto, en esto, en esto, y dejamos el Espíritu Santo en otro nivel. Eso es así. Así que ya ustedes saben, mis hermanos, suscríbase a nuestra plataforma, comparta, dele like y recuerde escribirnos al 829-465-7676. Que en nuestro momento de intimidad y estaremos orando por sus peticiones. Así que ya usted sabe, hasta aquí ha sido el momento profético. Damos gracias al Señor por nuestro hermano Anderson, que estuvo compartiendo la palabra del Señor con usted, con nosotros. Así que nos despedimos de este lugar. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom. Bendiciones.